Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con River Actualidad. Y hoy le traemos un top 5 de programas relacionados con el tema Cuba. ¿Y por qué traigo este top 5? Este top 5 realmente lo traigo porque a veces es muy difícil ubicarse sobre la realidad cubana, qué es lo que está pasando, qué es verdad, qué es mentira. Ahora mismo había una campaña de desinformación con respecto a que se estaban robando los niños en las escuelas aquí en Cuba y todo eso es completamente falso, nada de eso es verdad. Y mucha gente de forma más intencionada, pagada desde el exterior y otros simplemente en la búsqueda de like, de view, de cosas así, emiten muchas noticias falsas que a veces es difícil determinar si son falsas o son reales. Y entonces en el entorno cubano, por eso es que decidí hacer este top 5 para aquellas personas que no estén muy relacionadas con el tema cubano e incluso aquellos que estén relacionados con el tema cubano, pero a veces, como ya les dije, es difícil ubicarse entre lo que es verdad y lo que es mentira, se puedan hacer una noción más clara de lo que sucede en el entorno cubano, tanto adentro del país como en lo que es la comunidad cubana en el exterior, principalmente en Miami. En este top 5, por supuesto, les añadiría un programa más que soy yo, es decir, actualidad, aquí con River, actualidad. Y no es un problema de quererme poner al mismo nivel de esos programas. Esos son programas ya mucho más consolidados que el mío es mucho más joven, más nuevo, nos falta mucho por aprender y nos faltan muchas cosas que son desde el punto de vista económico, porque a mí me cuesta mucho, yo trabajo con ahorro de datos, ya lo dije en un video, y me cuesta mucho trabajo poner videos de soporte al tema que trato. Entonces, bueno, esperemos que en un futuro todas esas cosas se vayan solucionando. Pero digo, un sexto programa incluido en este top 5 seríamos nosotros, porque aunque a mí me gustan los temas de actualidad, los temas políticos, los he seguido siempre, y es un tema que me fascina. También este canal de YouTube específicamente lo abrí porque en el medio cubano hay mucha mentira, hay muchas cosas que no son ciertas, hay muchas bolas, hay mucha manipulación de la información. Y no, yo me puedo equivocar, de hecho ya me equivoqué y le pido disculpas a las personas que vieron mi programa sobre el canal de Panamá, donde dije que en Panamá existían muchas bases norteamericanas. Ahí me equivoqué, hubo panameños que vieron mi programa y me escribieron. Yo no estaba claro y después decidí buscar la información. Es decir, se me fue algo que conocía de hace muchos años atrás, pero no estaba al tanto de que ya en la década del 90 Estados Unidos le devolvió al gobierno panameño todas esas instalaciones. Y entonces, como les digo, yo me puedo equivocar, pero en este programa usted no va a encontrar algo que no sea verdad, algo que no sea cierto, que no sea objetivo, porque realmente yo pudiera hacer otros tipos de programas y quizás ya tuviéramos muchas más visualizaciones, muchos más likes, muchos más comentarios. De hecho, de todos los videos que he subido, para mí el más intrascendente, que fue el del Noticiero Nacional de Televisión, que lo subí simplemente porque ya lo había grabado y lo subí como una curiosidad hasta cierto punto, pero si usted mira todos los videos que yo he publicado hasta hoy, ese es el más intrascendente, el más vacío, y sin embargo hoy tiene cerca de 66.000 visualizaciones y ciento y tantos de likes y ciento y tantos de comentarios. Pero realmente yo no busco eso. Yo lo que busco es la seriedad,
la objetividad y la verdad en cuanto a los temas que trajo. Aunque, vuelvo y le repito, me puedo equivocar también, como fue este caso del tema de Panamá, el cual reconozco y le pido disculpas por el error que cometí. Pero bueno, ya entrando en materia, vamos a pasar, es decir, lo vamos a hacer de mayor a menor. Vamos a pasar al programa número 5 de este top 5 que yo considero que da información con respecto a lo que sucede en el tema Cuba. Y aunque es un tema de farándula, no es un programa de enfoque noticioso o de enfoque político donde se analicen determinados temas de actualidad. Es un tema farándula, pero se entrevistan muchos cubanos. Y los que trabajan en ese programa no son cubanos. Y al no ser cubanos, ellos tienen como esa mente desde niño, de no saber nada con respecto al tema y preguntan muchas cosas interesantes y muchas cosas que uno puede analizar desde otro punto de vista. Por supuesto, ahí van personas que ellos entrevistan que quieren ser incluidos o ser reconocidos en ese medio de la Miami ultraderecha opositora a Cuba en todos los sentidos, que piden bloqueo, que piden sanciones, que piden intervención militar. Y hay algunos de esos entrevistados que sus respuestas se congracian con ese entorno para ser aceptados en el medio. Pero sin embargo hay otros entrevistados que van y no les interesa ni ser aceptados en el medio o de contradecir hasta cierto punto ese entorno de la ultraderecha cubano-americana en Miami. Y el programa se vuelve muy interesante en ese sentido, porque cuando uno empieza a desmembrar quienes quieren congraciarse y a quienes no le interesa, y qué de verdad hay en cada respuesta de estas personas que preguntan, uno puede sacar mucha información y te da mucha visión, sobre todo de ese entorno de Miami, que yo en lo personal reconozco que mucho antes de que existieran las redes y mucho antes de que yo tuviera acceso a otros tipos de noticias más fuera de lo que es el entorno cubano, yo recuerdo que se le mencionaba como la mafia cubano-americana. Y yo, que soy amante del cine y que he visto muchas películas de mafia, siempre me quedó el aquello de por qué se le nombraba la mafia cubano-americana. Y ya hoy, en el tiempo de las redes, he podido comprobar realmente que actúan como una mafia. Es decir, todo el que tenga una visión diferente de la visión de ellos, tratan de minimizarlo, de apartarlo, de destruirlo. De hecho, se ha convertido desgraciadamente en un cementerio de artistas cubanos de todo tipo. Pero bueno, también ¿qué pasa? Creo que ese entorno está cambiando y es lo que más me alegra, que es algo que se está imponiendo también una nueva mentalidad y es algo que se está viendo. Esa ultraderecha, esa reacción como que va perdiendo muy poco, por supuesto, muy poco, porque tienen eh, una gran capacidad económica y por lo tanto una gran capacidad de comprar medios y esas cosas, pero se nota que esa mentalidad en Miami como tal del cubano está cambiando. Y es algo, yo creo que es positivo en sentido general, porque creo que al final, lo dije también en otro de mis videos, cuando hablé sobre mi encuentro con un cubano-americano aquí en la casa después del 11 de julio y un cubano que atacó desde las redes lo que se hacía aquí en Cuba en función de lo que él veía en las noticias. Pero creo que ese sentimiento, esa visión extremista está cambiando y es algo muy favorable. Bueno, en el puesto número 5 y quizás
algunos ya sepan de quién estoy hablando y otros no. Pero está el programa de los dominicanos que se denomina Destino Talk. Y ellos, como ya dije, con esa visión de como si fueran de unos niños, con respecto al tema Cuba, preguntan, porque es un tema que para ellos lo desconocen completamente. Y ahí te encuentras eh, todo tipo de respuestas y todo tipo de comentarios que, si se analizan lo más limpio posible y se logra entender la sinceridad del entrevistado, te da una visión muy real, tanto de hasta cierto punto de cómo es Cuba o de cómo esa persona vivió en Cuba y cómo esa persona vive en los Estados Unidos. Así que nosotros le recomendamos ese programa si se quiere entretener, si se quiere divertir y si quiere ir un poco más allá, sirve para entender ese entorno político de las dos Cubas, la de Miami y la de aquí adentro. En el número 4 es un programa que, que es bastante reciente hasta cierto punto. Es decir, con todos los temas de ataque a Cuba, este es un cubano que radica en los Estados Unidos, específicamente en Miami, que no apoyó ese ataque al pueblo cubano como tal, porque él viene bastante aquí a Cuba, según tengo entendido. Y aunque no tampoco es un programa de índole política como tal, en el sentido de decir si es mejor este gobierno de Cuba o no es mejor este gobierno de Cuba, si cosas así, es lo que sí se dedica a desenmascarar a toda esa gente que generan odio contra Cuba, que no les importa el pueblo cubano, y pone pruebas que saca de las redes y que son muy interesantes porque a veces lo más difícil es entender la situación real. Y él logra colocar videos de, de esa oposición anticubana, porque realmente de cubano no tienen nada. Esos patrocinadores del odio, esos, esos que quieren lo peor para este pueblo y que incluso no tienen valor para venir a cambiar ese sistema que ellos odian. Y a mí me resulta muy interesante el programa. Ese programa se llama Toscano Podcast. Él es oriundo de Santiago, Cuba, es decir, del oriente de Cuba. Y para mí es un programa muy, muy interesante. Y que te da una visión también de todo ese entorno cubano. Sobre todo de allá, pero también hasta cierto punto de aquí, porque hay personas vinculadas a ese programa que escriben y que hablan desde aquí. Bueno, en tercer lugar, tengo un programa que aunque a primera vista pudiera parecer más hacia el entretenimiento o lo que es la diversión, se hace con mucha seriedad. Es verdad que él tiene cosas graciosas, saca videos con los que yo a veces me río mucho, pero casi siempre son una crítica a esa odiosa ultraderecha reaccionaria que pide lo peor para este pueblo. Y él tiene una visión muy progresista y muy solidaria con respecto al tema cubano. Y también, al igual que yo, y yo lo entiendo así, está a favor, como él dice, de todo lo que beneficie a la familia cubana y en contra de todo lo que la perjudique. Y este programa es Guateque Live, de Felipe o Felipón el Duro, que es como él se hace llamar. Es un programa entretenido, un programa corto, divertido, muy original
pero también muestra la realidad de ese entorno en lo que es el tema cubano y de ese odio que existe, sobre todo en esa ultraderecha reaccionaria de Miami y en esos voceros a través de YouTube y los medios de esa ultraderecha reaccionaria. Que como ya dije y vuelvo y repito, y creo que es algo que se debe repetir hasta el cansancio, realmente sienten odio por el pueblo cubano. No tienen ningún amor y no les interesa para nada el pueblo cubano, aunque escuden su narrativa en favorecer a este pueblo de este país, pero realmente es todo lo contrario. Bueno, ya entrando ya en segundo lugar, si es un programa serio, si es un programa de corte ya más bien político, de corte de temas mucho más de peso, ya que él es profesor universitario y sus temas están muy relacionados sobre todo con temas de, él basa todo su porqué en el derecho internacional y critica muy fuertemente todas las acciones que cometa Estados Unidos hacia Cuba o que a través de sus voceros quieran confundir o quieran modificar la realidad de sus acciones que violen ese derecho internacional. Y aunque hay cosas que yo veo desde otro punto de vista, porque al final yo creo que lo principal en todos estos programas, el que se dedica a consumir, es también tener su visión muy personal de lo que dicen estos programas y lo que se habla en estos programas. Porque tampoco uno debe asumir la posición o la visión de otra persona. Uno debe escuchar a esa persona, sus razones, sus motivos, y a partir de ahí uno sacar una propia conclusión con respecto al tema. Pero es un tema, es un programa muy serio. Esta persona es una persona muy seria, muy enmarcado en lo que él defiende como el derecho internacional y todo lo que se salga de ese derecho internacional, él lo critica muy fuerte, no importa si es de aquí o es de allá. Y este programa que le estoy hablando se llama Conversaciones Americanas de Arturo López Levy. Y creo que sí, que creo que es un programa válido, muy interesante. Y que aparte te hace conocer cosas que a veces se salen del medio noticioso y que entran ya en temas legales, como es temas que violen el derecho internacional, incluso los derechos humanos y cosas por el estilo, así que se los recomiendo. Es otro de los programas que yo veo lo más frecuente posible que puedo. Y bueno, en primer lugar, un programa que a muchos no le va a gustar, sobre todo si tienen posiciones adversas al gobierno cubano, porque se habla mal de ese programa en los que no están de acuerdo con el gobierno cubano, pero es un programa que ve todo el mundo. Bueno, todo el mundo que tiene acceso al Internet, por supuesto. Lo ven los de centro, lo ven los de izquierda, lo ven los de derecha y lo ven desde los de ultraderecha. Yo creo que es de estos 5 programas, exceptuando el quinto, que como son temas de farándula, es un tema mucho más amplio. Pero yo creo que de estos programas ya del 4 hacia acá, de corte plenamente político y de actualidad y de lo que se está viviendo en lo que es Cuba y su emigración, sobre todo en Miami, es el programa más visto por todos. Incluso esos mismos que en sus medios critican al gobierno cubano,
piden invasiones, piden que se realice el bloqueo, piden que a este país y este pueblo no tenga acceso a medicamentos, alimentos y a cosas así. Esas personas que no le importa para nada la familia cubana, como dice Felipe, también ven ese programa. ¿Y por qué lo ven? ¿Por qué lo ven? Porque está asociado ese programa, según ellos, yo no lo puedo garantizar, pero tampoco lo puedo negar, que ese programa está patrocinado y dirigido por la seguridad del Estado cubano. Pero más allá de la visión que tiene el programa y más allá de lo que la gente puede opinar del programa, yo creo que el programa y como tal, yo creo que aquí todo el mundo lo conoce, se llama El Guerrero Cubano. Yo creo que el valor del programa de El Guerrero Cubano es todas las pruebas que muestra. Él, aparte de hablar, de decir, de explicar lo que él pone, él muestra pruebas que son contundentes, que en muchos casos son lapidarias, sobre esa realidad que se vive, sobre todo en ese entorno de odio anticubano de Miami. Y creo que es un programa sin el cual no se podrían entender muchas cosas. De hecho, fue uno de los programas que a mí me demostró mucho ese odio que no conocía. Es decir, eso que yo les expliqué a ustedes, que yo escuchaba que era la mafia cubana, cubano-americana, y yo a veces no entendía por qué en un momento determinado se le nombró mafia cubano-americana. Y realmente eso es uno de los programas que te demuestra con hechos, con imágenes, con entrevistas, con muchas cosas que se publica en esos grupos de ultraderecha reaccionaria de Miami, que realmente ese entorno actúa y esos medios y esse grupo actúa como una mafia, donde mienten, manipulan, extorsionan, amenazan e incluso tratan de linchar a quien no esté de acuerdo con ese discurso reaccionario allá en los Estados Unidos. En un tiempo los linchamientos fueron reales, es decir, hubo muchas personas que fueron asesinadas simplemente por pensar de otra forma allá en los Estados Unidos y específicamente en Miami. Pero bueno, por suerte de un tiempo hacia acá, ya eso es parte de la historia, pero sí hay mucho linchamiento mediático. Hay muchas personas que se han visto obligados a abandonar Miami porque le han hecho la vida imposible, simplemente por tener otra visión o no querer plegarse a ese odio con respecto al país que los vio nacer. Y nada, este es el tema de hoy. Aquí están los 5 programas, 6 con el mío, por supuesto, me incluye ahí, aunque nos falta mucho, pero bueno, ya llegaremos a esos niveles. Que le pueden dar una visión mucho más clara de todo lo que es ese entorno político-social de Cuba y su emigración, sobre todo con Miami, y también con algunos emigrados cubanos del odio que residen fundamentalmente en España. Así que nada, ese era el tema de hoy. Si conoce otros programas que sean tan válidos como estos, lo que yo no he mencionado, por supuesto, pónganlo en los comentarios. Y como siempre decimos, bueno, comenten qué les ha parecido el tema, denos like y sobre todo suscríbase al canal, que eso nos ayuda a crecer. Así que nada, este era el tema de hoy. Nos vemos en otro programa de Aquí con River Actualidad.